básicamente, ¿cuál era la operatoria de dólar futuro? ¿Qué es lo que efectivamente está diciendo Bonadío? Acá hubo un negociado, una maniobra que perjudicó al Estado y eso significa que haya responsables de esa maniobra. Nosotros veníamos contando que el año pasado, es el mismo cuadro que mostramos creo que en noviembre, en diciembre del año pasado, el Banco Central había vendido contratos a futuro de dólares, es decir, había vendido dólares para los próximos meses y lo había hecho a valores muy, muy bajos. Digamos, por ejemplo, había vendido al 30 de diciembre contratos a futuro con el dólar a 9,94, cuando ya el Banco Central, ya en noviembre, estaba vendiendo en el oficial, obviamente, a 9,80 el dólar, ¿no? Pero a los que se iban al exterior se los vendía a 13,60 con el recargo del 35%. A los que querían comprar dólar ahorro se los vendían con un recargo del 20%, a 11,70. Es decir, a precios más elevados ya en esos mismos meses, en noviembre, el Banco Central estaba vendiendo el dólar mucho más caro. Y en el paralelo estaba a 15 pesos el dólar. Bueno, el Banco Central le vendió a una gran cantidad de empresas, multinacionales, bancos, contratos que les garantizaba que el dólar el 30 de diciembre de 2015 va a estar a 9,94, a fines de enero a 10,18, el 29 de febrero, es decir, el lunes próximo a 10,42, a fines de marzo a 10,71, a fines de abril a 10,97 y a poco más de 11 pesos a fines de mayo. Esto es lo que garantizaba el Banco Central que iba a estar el dólar en todos estos meses y les vendía el contrato. ¿Cuánto vendió el Banco Central entre septiembre y noviembre? Dice el escrito de Bonadío. Bueno, vendió 17.000 millones de dólares. Una enormidad. Del otro lado, había empresas, bancos, multinacionales que compraban esos contratos, esos dólares baratos que estaba vendiendo el Banco Central. Y no vendió poquito. Hasta ahora, la operatoria de dólar futuro, que era una operatoria que venía alrededor de los 3.000, 4.000 millones de dólares, vendiendo el Banco Central siempre como una cuestión habitual para que no se dispare el dólar en ese momento y no tener que vender tantas reservas, había mucha presión sobre el dólar. Bueno, en 2 meses, 3 meses, de septiembre a noviembre, pasaron de 3.000, 4.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares de contratos futuros. Es decir, del otro lado, había empresas, había bancos, había multinacionales que decían, bueno, el Banco Central es bobo, o habrá que investigar la justicia si hay algo más atrás, pero le compran al Banco Central en 3 meses 17.000 millones de dólares de contratos a futuro. Quiero insistir con esa cifra, 17.000 millones de dólares. El Banco Central, que ya insisto, al que se iba al exterior le estaba vendiendo el dólar a 13,60 o 13,70, o al que quería ahorrar unos manguitos se lo vendía a casi 12 pesos, a estas empresas les vendía para fines de febrero, fines de marzo, fines de abril, el dólar a 10 pesos. Bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, eso generó evidentemente una gran pérdida para el Banco Central porque era cantado que se iba a devaluar. El Banco Central ya no tenía más dólares para frenar la devaluación. Se le iban al Banco Central, al dólar oficial, 200 millones de dólares por día. Fuera Scioli, fuera Massa, fuera Macri, cualquiera que llegaba iba a devaluar porque si no terminaban de vaciar todas las reservas del Banco Central. Bueno, como Macri devaluó, el dólar se fue inicialmente a 13,60, allá por el 17 de diciembre, cuando se quita el cepo, más o menos el valor que tenía el dólar turista, hoy está a 15,60, subió 2 pesos más, pero bueno, como una devaluación, ¿qué es lo que tuvo que hacer y está haciendo hoy diariamente el Banco Central? Pone la diferencia en pesos entre los valores esos del dólar que había comprometido tener a fines de diciembre, a fines de enero, a fines de febrero, a fines de marzo, y el valor real del dólar al día de hoy. Insisto, lo que está haciendo el Banco Central es poner la diferencia. Miremoslo en la primera placa. Estaba vendiendo dólares, por ejemplo, ahora al lunes próximo a 10,42. Bueno, el lunes va a tener que poner la diferencia entre este dólar de 10,42 y el dólar que hoy existe de 15,60. Es decir, 5 pesos de diferencia, el Banco Central tiene que ponérselo a la empresa o al banco que compró el contrato de futuro del otro lado. Bueno, ¿esto qué lleva? A que el Banco Central haya tenido, dice Bonadío, una pérdida multimillonaria, que Bonadío estima, consultándole, por ejemplo, a Alfonso Prat Gay, esta causa se inició antes de que Prat Gay fuera ministro de Economía,
o al expresidente del Banco Central Martín Redrado, o al expresidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, durante la última etapa del kirchnerismo, una pérdida que para unos pocos meses, entre enero y junio de este año, esa pérdida es multimillonaria. A ver si podemos avanzar con las placas para poder ver las pérdidas que ha implicado esta operatoria. Bueno, dice Bonadío, entre diciembre y enero el Banco Central perdió por los contratos vendidos en el mercado de futuros de Rosario, el ROFEX, 7.500 millones de pesos que puso de diferencia. Y entre febrero y junio, con las estimaciones del dólar a 15 pesos que había hace algunas semanas, ahora obviamente el dólar está más alto, va a tener que poner todavía más, la pérdida va a ser de 39.879 millones de pesos, que el Banco Central tiene que emitir pesos y dárselos a las empresas. En el mercado abierto electrónico, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el MAE, la pérdida es entre enero y junio de este año de 27.700 millones de pesos. Es decir, pesos que tiene que emitir el Banco Central y pagárselo a las empresas. La pérdida total de esta operatoria por dólar futuro, Bonadío la estima en 75.000 millones de pesos. Es decir, la diferencia entre lo que el Banco Central se comprometía que estuviese el dólar y lo que realmente está, la diferencia son 75.000 millones de pesos. Y de hecho, el juez dice, todo lo que ha emitido el Banco Central desde diciembre, desde el fin de diciembre hasta ahora, todos los pesos que le dio la maquinita son para pagar estos contratos. Sí, creo que habla de un 87%, ¿no? Claro. El 87% de los pesos emitidos era para pagar exactamente, para pagar estos contratos. Entonces, sí. Bueno, creo que, ahora le vamos a preguntar a Willy Cohen, creo que el Banco Central lo que hizo ahora es renegociar parte de esos contratos, pero bueno, los bancos que hay detrás, las empresas y demás dicen, miren, pelito para la vieja. Lo firmó el ex presidente del Banco Central, lo aprobó el directorio. Un decreto, una resolución, ¿no? Del Banco Central. Esto es legal, tienen que pagarlo. Es una enormidad de plata. Es mucho más, por ejemplo, de todo el costo fiscal de la suba del piso de ganancias. Se podría duplicar la suba del piso de ganancias con lo que va a perder el Banco Central en solo 6 meses. Ahora, la pregunta es, ¿por qué apuntarle a Cristina? Porque supuestamente el responsable de esto ha sido Alejandro Vanoli, el presidente del Banco Central. Porque según lo que refiere Bonadío, Vanoli decía que quienes le indicaban que tenía que vender de esta manera eran tanto Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner. Esa, digamos, es la explicación que encuentra Bonadío en un principio. Insisto, hay que esperar la indagatoria para ver qué pruebas le muestra Cristina de esto, porque cuando se siente la expresidenta le va a tener que mostrar cuáles son las pruebas, digamos, no es discrecional la decisión, pero en el momento de la indagatoria le tiene que dar explicación porque ella tiene que saber exactamente de qué se va a defender. Y la otra cuestión, la otra pata polémica me parece de la resolución, más allá de que es la primera vez que citan a Cristina Fernández de Kirchner sin fueros a una indagatoria, ella estuvo ya como testigo, creo que 3 veces en tribunales, una por AMIA, sí. Otra fue por sobornos en el Senado y otra cuando había denunciado que Dualde le pinchaba los teléfonos, no sé si se acuerdan, pero siempre estuvo como testigo, no presentó escritos, pudiendo hacerlo y teniendo fueros como diputada. Esta es la primera vez, pero la otra pata complicada tiene que ver con quienes compraron, ¿no? Por lo que decían hoy en tribunales era... Son cómplices, si bien se escudan en que hubo una resolución, si la justicia quisiera avanzar un poco más, bueno, es una resolución legal y esta fue una herramienta que teníamos. A ver, no, lo que dicen también, lo que le dijeron los expresidentes del Banco Central a Bonadío es que se violó el artículo 18 de la Carta Orgánica, que establece textualmente que el Banco Central podrá comprar y vender a precios de mercado en operaciones de contado y a término, es decir, a futuro, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia. Y lo que argumentan es que o el Banco Central era muy tonto o estaba generando un negocio para los que estaban del otro lado, porque los precios del mercado eran o el dólar paralelo a 15 pesos o el dólar en futuros en Nueva York. Pero si generó un negocio a 14, para los que estaban del 15 otro lado, los que estaban del otro lado son cómplices de la maniobra y no son, digamos, simplemente... argentinos que se vieron beneficiados, si bien se vieron beneficiados por una decisión que en principio arguyen como legal, me parece que ahí se queda corto, porque, a ver, quien iba y compraba con este dólar entiende que esta maniobra es qué. O sea, hay una sola parte que hacía la maniobra. A ver, lo que pueden argumentar, vamos a hablar un poquito con y de hecho lo argumentan. O sea, bueno, lo que argumenta... se aprovecharon de un régimen legal. Lo que argumenta Vanoli es, miren, yo no quería devaluar, entonces vendí 17.000 millones de dólares, estos precios baratos. Claro, lo que le dicen todos es, pero bueno, vos no querías devaluar, pero ¿con qué reservas? Si ya a estos precios perdías todas las reservas del Banco Central. Es más, dicen que Scioli le fue a decir a Vanoli que deje de vender futuros, porque pensaba Scioli que iba a ganar.
y que Vanoli le dijo, no, yo recibo órdenes de Kicillof y de Cristina, y Cristina me dice, sigamos vendiendo por lo menos hasta las elecciones. Después se suspendió, porque el propio Banco Central se dio cuenta que era imposible.